Bueno, aplausos. Bueno, iniciamos. David Abdón Galeano Oliveira, lingüista, antropólogo, filólogo, educador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura del Paraguay. Ramón Rolandi Torres, magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Realizó estudios de la carrera de Historia en la UNA. Carlos Acosta, maestría en Comercio Exterior, ingeniero comercial, posee estudios de didáctica universitaria en Ciencias Económicas. Sandra Judith Miriam Elizabeth Fernández Riveros, propietaria, directora del Colegio San Martín de Porres, gestora cultural, Premio República, otorgado por el Parlamento Cultural del Paraguay, reconocimiento por la Secretaría Nacional de Cultura por la difusión cultural durante la pandemia. Coronel Roberto Máximo Saracho Ledesma, director de la Gran Banda Militar, Premio República, Medalla de Honor de la Independencia, Premio República Laureado, Embajador para la Paz. Liz Analía Belén Tomado Fleitas, Premio República, Ñanemba ETE y Emiliano R. Fernández, Embajadora de la Cultura en Argentina, México, Brasil y Emiratos Árabes. Nemesio Ramón Castillo, socio fundador de la cooperativa multiactiva Capiatal Limitada, presidente del Club Unión Salinares, secretario del Congreso de Administración del Centro Médico Fundación TABA. Luis Antonio Méndez Arias, exdirector de Aseo Urbano, administrador del Mercado Municipal de Ñemby, Premio República, otorgado por la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados. Francisco Granados, fundador y presidente de la Asociación Cultural El Centinela y del Grupo Cultural Expo Solano López, Premio República. Clara Selenia Zacaría Núñez, gestora cultural del departamento de Caazapá, instaló las primeras bibliotecas callejeras en el departamento de Caazapá, realizó festivales del libro caazapeño y de la lectura, habilitó la biblioteca de la escuela primaria Amancio Barrios Quiñones, profesor licenciado, musicólogo, director
y representante de grupos musicales, Premio República, otorgado por la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados. Herminio Ruiz Díaz, médico urólogo, miembro del equipo de trasplante renal del Hospital de Clínicas, coordinador de Urgencias Sin Fronteras, capítulo Paraguay. Amancio Ruiz Díaz, periodista, profesor de Historia y Geografía en la admisión para la Policía Nacional, reconocimiento de rango nacional por el programa MKE Premio República, otorgado por la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados. Guillermo Gauto, artista, escritor, Premios del Sol de Oro de las Américas, Orden de la Hermandad de las Américas, Voz y Letra de Oro de las Américas. Ezequiel Gauto, artista, ganador del Festival del Cántaro y la Miel, Premios Paraná, Mister Paraguay de las Américas, Cancún, México. Sabino Alberto Mesa Sanabria, campeón del mundo 2023, campeón nacional 2019, tricampeón sudamericano, campeón de América, mejor arquero del Mundial 2023. Sonia Carolina Espínola. Lina Antonia Noldi. Emprendedora, propietaria de Dynasty by Lina Noldi. Confecciones, propietaria de Yucatán Comunicaciones, directora de adultos de la Municipalidad de Ñemby. Teresa Almada Mendoza, bailarina de la tercera edad. El dúo Montú, espíritu solidario y de servicio, participó en varios festivales nacionales apoyando a los eventos culturales. Visión Ciudadana, espacio de debate sano, polémico, con alto contenido académico, integran el staff, el abogado Mauro Alcides Osorio Fernández, director general y periodístico, licenciado Abel Villalba González, conductor, el economista Carlos Antonio Osorio Fernández, analista principal, y la abogada Judith Benialgo como directora comercial. Diana Vázquez, gestora cultural, fundadora de la Escuela Municipal de Teatro de Villa Elisa, actriz, comunicadora, directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Elisa y directora de Estrategias e Innovación de la UPAC. Augusto Joel Gaona Vargas, músico, expositor, escritor, galardón Niños Mártires de Acostañú. Brisa Valentina Rojas, cantante, segundo puesto festival del prefestival del Tacuarembó, primer puesto en la intervención del canto de la ciudad de Ñemby, galardón Niños Mártires de Acostañú. Azucena Báez, estudiante, declamadora, primer puesto de poesía de guaraní en el Festival del Tacuarembó, premios a repúblicas,
de la dirección de la Cámara de Diputados, galardón Niños y Mártires de Acostañú. Sara Abigail Portillo Báez, estudiante, artista, participó en varios festivales nacionales, Premio República otorgado por la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados, galardón Niños y Mártires de Acostañú. Mía Belén Prado, cantante, ganadora del programa El Conejo, participó en varios programas televisivos y festivales, galardón Niños y Mártires de Acostañú. Sebastián Cañete Ayala, artista, primer puesto en Festival del Tacuarembó, primer puesto Revelación Festival del Ñandutí, Premio República, galardón Niños y Mártires de Acostañú. Melan Edith García Orsuza, cantante, reconocimiento como artista minguera, hija directa de Mingaguazú, Alto Paraná, participó en varios programas televisivos y festivales nacionales. Axel Emanuel Quintana Paiva, artista, participó en varios festivales nacionales y programas televisivos. Ana Samira Quintana Paiva, artista, participó en varios festivales nacionales, entre ellos el Festival del Tacuarembó, invitada en varios programas televisivos. Natalia Edith Estigarribia Martínez, estudiante, bailarina de la Academia Lizarte de Ipané, premiada con la danza de las botellas en Brasil en el concurso Paso de Arte. Representó a Paraguay como bailarina en la ciudad de Posadas, Argentina. Miguel Andrés Ríos Delgado, artista, requintista, galardón Niños Mártires de Acostañú, primer puesto en el Festival del Tacuarembó, participó en varios festivales nacionales y programas televisivos del país. Emily Nayara Mesa Fernández, cantante, acordeonista, primer puesto en el Festival Estudiantiles, galardón Niños Mártires de Acostañú. Ana Noemí Geraldo Viuda de Moral, emprendedora, amplio espíritu solidario de servicio, presidenta de comités juveniles de la ciudad de Ñandú. Roxana Ailén Colmán Agüero Cañete, actriz, galardón Niños Mártires de Acostañú, Premio República, embajadora para la paz universal, artista destacado de la ciudad de Areguá. Mario Rubén Duarte, técnico electricista, ingeniero en sonido, sonidista de Rubén Rodríguez y Los Profesionales. Gonzalo Daniel Bogado Fleitas, artista plástico, caricaturista, actor de la obra Entre el odio y el amor del doctor Enrique Castro, galardón Niños Mártires de Acostañú. Bueno, antes de las palabras de quien nos merecemos, el doctor David Galeano, que creo corresponde justamente por nuestro idioma guaraní, quisiera entregar este certificado a mi mano derecha, a mi amiga, a quien estuvo conmigo en todo momento dándome fuerzas para seguir adelante,
y con quien les había dicho, nos fuimos hasta Tomatí para retirar, mandar a hacer los trofeos que se hizo de forma individual, porque le lleva uno. Fátima Gómez Amarilla, este certificado te mereces, venir para la foto también. Aplauso para Fátima también, ¿eh? Hoy por ahí el trofeo, ¿verdad? Bueno. Tenemos un pedido de alguien que va a cantar, creo que es de la ciudad de Luque. Dale, mi amor, te queremos escuchar. Porque lo que pasa es que esta familia me paga mucho dinero para hacerle cantar a la niña, fuera del programa. ¿Verdad, mi amor? Adelante, señorita, adelante. Muy bien. Nei peisa, como wajemos un ame ore en diapo. Y ahora de mí, no chiquiba cueco, caru pingarepa, chepa o manes en paltepen en dipota. Y no podemos dejar de escuchar al Lord Mayor de nuestro idioma guaraní, a una persona que ha dedicado su vida por la lucha por nuestro idioma. ¿Más, Pepe? ¿No me coges, Pepe? ¿Más? Ah, sí. Voy a dejar a Guazú, David Galeano, oye, esta bañante de guaraní. Ya, oye, guaraní. Veníamos a dejar a Rosalba, Maite, por el para el jefe, estaba ya para el PM, a ver, de Caraí, cuña Caraí, mitad Cariaquí, mitad cuña. Yo para verte a ver a Ape, y anda tirar con Carube. Voy a pobre ni me go a ver que tu jamás Hoy en día pa ya esa moña no va a Guazú, con años de la pisa catu pirestebe. Ya yo le sé pa vete a ver mala vete je po vete hasta cana. El número de yo ya le puedo hacer. Y pues aquel instante va a pua ya no está en el papi, está de ahí a Cuiva, o Guatá o la Esporicutinó, que te interiores a olla por a pé. Apeando que te iba a ir, te conté, hoy tenemos más Guazú. Ñande, paraguayo fuera. Daya yo el saco ahí, a ver no hay, o a ver yo ñande, y por ahí te peor coa. Ñande hoy te conté, ara, ñamo Genacua, ñamo Barete, ñamo tú sabe, o ñande de co, ñande ñeque, ja, tu pecueo, o ñande está por ahí. Pero mala para el a venir, ya quiero, hanya ni nandu pun interei ya yandere paraguayo ma pesamos PM se nunguera estaba para mí anike penicane con ara que ñaño muy rumba y gato jamaiza llamo barete con ñanere viejo hoy te iba y gato iba ya está por pueblo vago temia po Guazú era guaraní de oro como ajebaco árabe a mitad cuña y yo que tebe porque esa cama ñande va esa baja el público ñande reco será pisacuera
Okakuavema, doy como hay público árabe, de Pori de Cocuña Caraí, Itacuña. Árabe, Cocuña, Etia Eva, y fui a Rodriga. A cointeña niña, estoy mi mira, verbi. A iba, de pico de Catuicene, y yo mico ape, que tengo, que tu vivo de Japón, y de repente me apó. A pesar de que Coco Genia, de repente, a ella de, hoy me tengo yo poi. Petente ya pero Beajina Rosalba Denis a ver tengo que Rosalba a ver hace incluir a ver incluir Clara que queda que tenía esa coaca Rosalba Denis y más bien va porque ya nene tan culpable el Paraguay de cobra culpable hoy está Ara Pujoé Radio Nacional de Paraguay Oye, Moandú, y Cosuí, Boejara Guaraní. Oye, pobre te dice, mi apo, claro que ya le mando a Betty en un güey, a ver, se un güey, a Eva Mario García Ciani. Oye, pero y cuál te dice, mi apo, hoy iba a ofrecer a Moa, a saber antes no se saiba. A Eva Betty, va Eva Soté, ya le tamba Eva, hoy iba a Brasil, a Geraba el cañón cristiano. Cuando te ven mira un embollevín de se ha llevado que usted fijaré a Pedro Salva a Mario García Ciani o Jesús Cano Guarepe Aranducá el libro hoy por y Pepe Picaraí hoy iba a Brasil en el Tanera Peguña en el Tame hace mando a que su esperamos a para Betea Paraguay hoy iba a tener pobre a eso y super Peamos por sí, pero veo ni por ya se va a ser pionero esta pensa a eso hoy allá pegañón cristiano Río de Janeiro Paraguay hoy depende por hoy han aprendido vivo PPAE Pepe Taponata Argentino Yapoma Uruguayo Yapoma Brasil Lequino Yapó a PAPT en Yapó como ni Perú y lo salva hasta que tener PAE ya se sacó a su Estamba inma en happy wherever. A peare se añaca el tiro salve, a momba ewa supe hecoe, a momba ewa supe de mi apo. Ahi te van a pisa happy ni meva, ya ne noigo a que te la pete y te iba, niños en noigo, en veo ni de papo de que. Niño pitiona, cote mi apope, a ver como a interno de otros años mi. Co ape ya ne tana culpable, ya ne recora culpable. Ahora niña era que papel que te mande llama apoyo de pan. Voy a poner yo a ABM, lo salva y partida, voy a poner de guaná, ahora que fui a lo libre, busca libre, a dejar ese veterano de otro. A ver, TPM, a ver a poner para el Muchas gracias. Antes de que se retire, quisiera convocar a mi hijo Andrés Darío Denis, a Fátima Gómez,